25 de junio de 1994. Una iglesia en Chiconca, Morelos, se llena de cámaras, flores, luces y promesas. Afuera, México observa como si estuviera viendo un cuento de hadas. Adentro, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán. Dos rostros perfectos de la televisión uniendo sus vidas frente a millones de personas que creen estar presenciando el nacimiento de la pareja más hermosa del espectáculo mexicano. Pero en ese mismo instante, mientras los aplausos lo cubren todo, también arranca una historia que durante 3 décadas dejaría una pregunta incómoda flotando sobre esa casa. ¿Fue amor o fue encierro? Bibi Gaitán no era una mujer cualquiera. Venía de Timbiriche, de Baila Conmigo, de Dos Mujeres Un Camino, de escenarios donde se movía como si el cuerpo entero obedeciera a la música. Tenía voz, belleza, disciplina, presencia, tenía futuro. Y de pronto, tras aquella boda televisada, su resplandor empezó a extinguirse en silencio. No por falta de talento, no por falta de audiencia, no porque México la hubiera olvidado, sino porque, según distintas versiones, dentro de ese matrimonio existían reglas extrañas, límites invisibles, conversaciones medidas, movimientos vigilados y una palabra disfrazada de protección que podía sonar demasiado parecida al control. Hoy vas a descubrir 4 heridas que cambian la forma de interpretar esa historia. Primero, las normas que habrían marcado la convivencia de la familia Capetillo Gaitán, incluyendo aquella prohibición de hablar demasiado tiempo con desconocidos. Segundo, la desaparición artística de Bibi durante años, mientras el rancho familiar se convertía en una jaula hermosa, enorme y silenciosa. Tercero, la noche de la Academia en 2011, cuando un escándalo en vivo terminó con despidos, humillación pública y una imagen familiar hecha pedazos frente a todo México. Y cuarto, la confesión de Eduardo sobre sus adicciones, sus excesos, sus 18 kilogramos de aumento y el perdón que tuvo que pedirle a su propio hijo. Pero antes de entender el encierro, hay que regresar al origen. Cuando Eduardo Capetillo todavía era un muchacho formado entre toros, aplausos y una idea peligrosa de lo que debía ser un hombre. Todo comenzó mucho antes de aquella boda transmitida, mucho antes del vestido blanco, mucho antes de que México mirara a Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán como si fueran la prueba viviente de que los cuentos de hadas existían. Todo comenzó en una familia donde la palabra hombre tenía peso de arena, sangre y plaza de toros. 13 de abril de 1970, Ciudad de México. Eduardo Capetillo nace dentro de una dinastía marcada por una idea muy antigua de la masculinidad. Su padre, Manuel Capetillo, no era solo un apellido reconocido, era una figura de la tauromaquia mexicana, un hombre forjado en ese mundo donde el valor se mide frente a un animal de 500 kilogramos, donde el miedo se esconde bajo el traje de luces, donde el aplauso llega solo si el hombre domina, manda, resiste y vence. Piensa en eso un momento. Un niño creciendo con esa sombra encima, la sombra del padre torero. La sombra de los hermanos ligados al ruedo y al espectáculo, la sombra de una familia donde el hombre no debía temblar, no debía perder el centro, no debía permitir que alguien más brillara demasiado cerca. En ese universo, la plaza no era solo una plaza, era una escuela emocional. El toro enfrente, el público mirando, la honra en juego, la derrota prohibida. Y luego llegó detrás de la fama, llegaron los salones de ensayo, las clases con Marta Zabaleta, el jazz, las primeras cámaras, los pasillos donde los jóvenes aprendían a sonreír aunque estuvieran agotados. En 1983, Eduardo apareció en Martín Garatuza. Todavía era muy joven, pero ya comenzaba a comprender algo que la televisión enseña rápido. Si la cámara te ama, el país te perdona casi todo. Después vino Vaselina, vino la disciplina del escenario, vino esa fábrica de ídolos que transformaba adolescentes en mercancía emocional para millones. Y en 1986 llegó el golpe que cambió su vida. Eduardo Capetillo entró a Timbiriche para ocupar el lugar de Danny Barro. Tenía apenas 16 años y de pronto estaba dentro de uno de los grupos más poderosos de México. Gritos, giras, portadas, niñas esperando afuera de los hoteles, cámaras siguiéndolo como si cada gesto suyo valiera oro. El galán empezaba a nacer. En 1989 dejó Timbiriche y lanzó Dame una noche. Ya no era solo el muchacho bonito del grupo. Quería ser protagonista. Quería nombre propio. Quería que el país repitiera su apellido sin necesidad de mirar hacia el padre, hacia los hermanos, hacia la dinastía. Por un tiempo lo consiguió. Las telenovelas lo convirtieron en rostro de deseo, de juventud, de promesa.
Eduardo era el muchacho que parecía tenerlo todo. Pero aquí viene el detalle que transforma la historia. Mientras Eduardo construía su imagen de galán perfecto, otra estrella se estaba levantando con una fuerza distinta. Bibi Gaitán no brillaba solo porque era bella, brillaba porque sabía bailar, porque había disciplina en cada movimiento, porque había años de formación detrás de esa sonrisa. Según los datos de su trayectoria, se preparó durante años en danza. Entró a Timbiriche en 1989 y pronto demostró que no era adorno de ningún escenario. En 1992, Mucha mujer para ti no fue solo una canción, fue una declaración. En 1994, Manzana Verde confirmó que Bibi tenía voz propia, público propio, magnetismo propio. Y antes de eso, Baila Conmigo la había puesto frente a Eduardo en una historia donde la ficción empezó a confundirse con la vida real. Dos mujeres un camino terminó de impulsarla hacia un lugar que pocos podían ignorar. Bibi no caminaba detrás de nadie. Bibi caminaba con luz propia. Y ahí, según muchas lecturas sobre esta pareja, empezó la grieta invisible. Porque una cosa es amar a una mujer brillante y otra muy distinta es tolerar que su brillo pueda superar el tuyo. El cuento perfecto tenía barrotes, pero antes de que alguien pudiera verlos, primero tuvo que nacer el miedo. El miedo de un hombre formado para dominar frente a una mujer nacida para volar. Pero el miedo no siempre entra gritando. A veces entra vestido de amor. A veces no rompe puertas, no eleva la voz, no deja marcas visibles. A veces se sienta en la mesa familiar, bendice los alimentos, sonríe ante las cámaras y dice que todo lo hace para proteger a los suyos. Eso fue lo más inquietante de la historia Capetillo Gaitán, que durante años México vio una postal perfecta, un matrimonio hermoso, hijos bellos, una casa enorme, un apellido respetado, una pareja que parecía sobrevivir a todo en un medio donde casi nadie sobrevive a nada. Pero detrás de esa imagen empezaron a circular versiones que hablaban de otra cosa, reglas, límites, silencios, una forma de control tan sutil que podía confundirse con disciplina familiar. Guarda esta frase, el cuento perfecto tenía barrotes. Si este tipo de historias te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal ahora mismo, aquí encontrarás todo lo que los medios no se atreven a contar. Según distintos reportes de la prensa de espectáculos, una de las reglas más comentadas dentro de la familia era la de no hablar con desconocidos por más de 10 minutos. 10 minutos, no media hora, no una comida, no una conversación libre en un evento. 10 minutos. Después de eso, la cercanía empezaba a parecer sospechosa. La confianza se convertía en peligro. La vida social dejaba de ser espontánea y se transformaba en una frontera vigilada. Piensa en eso un momento. Bibi Gaitán venía de un mundo donde todo dependía de hablar, ensayar, negociar, convivir, mirar a otros artistas a los ojos, crear química con compañeros de escena, construir confianza con directores, productores, músicos, coreógrafos. Una actriz no puede vivir aislada. Una cantante no puede crecer encerrada. Una bailarina necesita escenario, contacto, aire, movimiento. Pero si cada conversación tiene reloj, si cada gesto puede ser observado, si cada vínculo externo se vuelve una amenaza, entonces la carrera deja de morir de golpe. Muere por asfixia. Y esa no era la única norma que llamó la atención. También se habló de una dinámica en la que la familia debía moverse junta, como si todos fueran una sola sombra. Si alguien se levantaba, los demás también. Si alguien quería ir a otro sitio, el grupo entero debía seguirlo. Incluso se mencionó una regla extraña sobre las mujeres de la familia acompañándose al baño en eventos, bajo la idea de protegerse. Suena pequeño, casi absurdo, pero ahí está el detalle. La pérdida de libertad casi nunca empieza con una jaula. Empieza con una costumbre, empieza con una frase, es por tu bien, es para cuidarte, es porque afuera hay peligro. Y cuando una persona escucha eso durante años, puede empezar a creerlo. La parte más delicada, sin embargo, no estaba solo en la vida privada, estaba en la carrera de Bibi. Según versiones difundidas durante años, Eduardo habría intervenido en ciertos proyectos para limitar las escenas románticas de su esposa. El caso más recordado fue Camila, en 1998, una telenovela donde Bibi compartía pantalla con Kuno Becker. Una historia de amor necesitaba cercanía, tensión, besos, emoción. Eso es una telenovela, eso vende el género, eso espera el público.
pero de acuerdo con esas versiones, las escenas más íntimas habrían sido restringidas. El romance tenía que verse, pero no demasiado. La pasión tenía que sentirse, pero sin cruzar una línea invisible. Imagínate a una actriz intentando interpretar amor mientras alguien fuera del cuadro decide hasta dónde puede respirar su personaje. No es solo censura artística, es convertir el cuerpo de una intérprete en territorio vigilado. Y aquí viene algo todavía más oscuro. También se llegó a señalar que en otros espacios televisivos Eduardo permanecía demasiado cerca de los camerinos, de los micrófonos, de los sistemas de comunicación, como si la frontera entre esposo, representante, guardián y supervisor se hubiera borrado por completo. Nadie podía acercarse sin que su presencia pesara. Nadie podía hablar sin sentir que había una tercera sombra escuchando. Por supuesto, Eduardo ha negado ser un hombre machista. Se ha presentado como alguien de valores antiguos, un hombre clásico, un caballero, el tipo que abre la puerta, que cuida, que protege, que paga la cuenta. Y ahí está la trampa más peligrosa, porque un gesto caballeroso puede verse hermoso en público, pero no borra una pregunta privada. Proteger a una mujer significa cuidarla del mundo o impedirle vivir en él. Durante años, esa pregunta quedó flotando sobre el matrimonio. Mientras México aplaudía la imagen de familia perfecta, algo en la carrera de Bibi se iba apagando. No con un escándalo, no con una despedida, no con un comunicado oficial. Se apagaba como se apaga una luz cuando alguien baja lentamente el interruptor. Y lo peor todavía no había llegado, porque esas reglas, esos límites y esa vigilancia no solo iban a quedarse encerrados dentro de una casa. Muy pronto, el mismo impulso de controlar saltaría al escenario nacional. Y cuando eso ocurrió, ya no hubo rancho, sonrisa ni cuento perfecto capaz de ocultarlo. Y entonces ocurrió lo que casi nadie quiso mirar de frente. No hubo un anuncio oficial, no hubo una despedida sobre el escenario, no hubo una rueda de prensa donde Bibi Gaitán dijera que se iba, que apagaba la música, que abandonaba la televisión, que renunciaba al lugar que había ganado con años de disciplina. Simplemente empezó a desaparecer. Piensa en eso un momento. Una mujer que venía de Timbiriche. Una mujer que había brillado en Baila Conmigo. Una mujer que en Dos Mujeres un Camino podía sostener la pantalla con una sola mirada. Una artista que no era improvisada, que no dependía solo de la belleza, que tenía cuerpo de bailarina, oído de cantante y presencia de estrella. Y de pronto, después de aquella boda de 1994, el país empezó a verla cada vez menos. No porque el público la hubiera rechazado, no porque su talento se hubiera agotado, no porque la industria ya no la quisiera. Según distintas lecturas de su historia, lo que ocurrió fue más silencioso y más triste. Bibi entró en una vida donde el rol de esposa y madre comenzó a devorar a la artista. Y esa es una frase dura pero necesaria. Porque a veces el encierro no se presenta como castigo, a veces se presenta como familia. El cuento perfecto tenía barrotes. Durante años el relato público fue cómodo. Bibi eligió su hogar. Bibi prefirió a sus hijos. Bibi cambió los reflectores por la tranquilidad. Y claro, una mujer tiene derecho a decidir eso. Tiene derecho a retirarse, a criar, a descansar, a vivir lejos de las cámaras. El problema es cuando la pregunta queda flotando. ¿Fue una decisión libre o una decisión empujada por un sistema de reglas, celos, vigilancia y control disfrazado de protección? Guarda esa pregunta porque duele. Después de la boda, Bibi pasó casi 9 años alejada de la televisión, en una etapa donde aún tenía energía para seguir siendo protagonista. 9 años, no semanas, no 9 meses. 9 años en los que el público la recordaba con nostalgia mientras su imagen quedaba congelada en el pasado como una fotografía guardada en una casa demasiado grande. Y esa casa tenía nombre, Rancho Capetillo, o Coyoacac, Estado de México. Un lugar rodeado de verde, de caminos privados, de árboles y silencio. Un rancho inmenso con habitaciones de lujo, lago natural, caballerizas, capilla, plaza de toros y una galería dedicada a la tradición taurina. Todo parecía hermoso, todo parecía de revista, todo parecía el sueño de una familia poderosa que había logrado construir su propio mundo lejos del ruido. Pero ahí está la trampa. Un lugar puede ser hermoso y aún así funcionar como una jaula. Puede tener luz, jardines, caballos, agua limpia, paredes elegantes y aún así cerrar el paso hacia afuera. El lujo no siempre libera, a veces solo hace que el encierro parezca aceptable.
Imagina a Bibi caminando por esos pasillos. Afuera, millones de personas recordando sus canciones. Adentro, una rutina familiar cada vez más cerrada. Afuera, productores que quizás aún podían imaginarla en una telenovela, en un musical, en un escenario. Adentro, la idea de que una buena esposa no debía brillar demasiado lejos de su casa. Y cuando por fin regresó, ya no fue igual. Su presencia en El nombre del amor despertó emoción, sí, pero también tristeza, porque no se veía solo a una actriz volviendo. Se veía una estrella que pudo haber tenido otra historia, una mujer que todavía tenía magnetismo, pero que regresaba como si el tiempo le hubiera cobrado una deuda que ella nunca pidió. Quizás por eso esta parte duele más que cualquier escándalo, porque no habla de gritos, habla de ausencia. Habla de oportunidades que no llegaron, de escenarios que se quedaron esperando, de canciones que pudieron existir, de papeles que pudieron ser suyos, de una carrera que no se apagó por falta de luz, sino porque alguien habría decidido bajar la intensidad para que no iluminara demasiado. Y aquí viene lo más cruel. Durante años, la imagen familiar siguió intacta. Fotos perfectas, sonrisas perfectas, aniversarios perfectos. Pero detrás de cada imagen había una pregunta imposible de borrar. ¿Cuánto cuesta sostener una familia perfecta cuando una mujer tiene que pagar con su propia voz artística? Porque Bibi no desapareció de la memoria del público. Eso nunca ocurrió. La gente seguía esperando su regreso, seguía recordando su baile, su mirada, su energía. Lo que desapareció fue el espacio para que ella volviera a ocupar el centro. Y cuando una estrella deja de cantar, no porque quiera, sino porque la vida que le construyeron alrededor le va cerrando las puertas una por una, entonces el silencio también se convierte en prueba. Un silencio largo, un silencio elegante, un silencio familiar. Pero todo encierro tiene una grieta y la grieta de esta historia no apareció dentro del rancho, apareció frente a las cámaras. En un escenario nacional, cuando el control que durante años había vivido en privado salió a la luz en vivo con un micrófono encendido y millones de testigos mirando. El golpe llegó cuando menos podían permitirse otro tropiezo. Finales de 2011. Después de años de silencios, rumores, regresos a medias y una imagen familiar que todavía intentaba sostenerse como si nada hubiera ocurrido, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán recibieron una oportunidad que parecía caída del cielo. Detrás de la fama les abrió la puerta de la Academia, uno de los escenarios más vigilados, comentados y rentables de la televisión mexicana. Él entraba como director ejecutivo, ella como conductora. Era en apariencia el regreso perfecto. La familia perfecta debía continuar. Durante años habían sobrevivido a las preguntas. ¿Por qué Bibi se alejó tanto? ¿Por qué las reglas? ¿Por qué esa vida tan cerrada? ¿Por qué Eduardo aparecía siempre como guardián, como filtro, como sombra pegada a cada movimiento? Pero la Academia prometía otra cosa. Prometía luces, cámaras, aplausos, rating, contratos, dinero, una segunda coronación pública. La oportunidad de decirle al país entero que los Capetillo Gaitán seguían en pie. Pero la televisión en vivo no perdona. La televisión en vivo no guarda secretos, los amplifica. En medio de esa temporada comenzó a circular un rumor incómodo. Se dijo que Eduardo habría mostrado una cercanía especial con una joven concursante cubana llamada Jamilet, también identificada en algunas versiones como Yanni Lan. No había una sentencia, no había una prueba absoluta que cerrara el caso, había rumores, había comentarios, había murmullos de pasillo, pero para un hombre que había construido su identidad pública sobre la imagen del esposo perfecto, el simple rumor era dinamita. Y entonces ocurrió lo impensable. En vez de apagar el incendio con silencio, con prudencia, con distancia profesional, Eduardo llevó el fuego al centro del escenario. Según las versiones difundidas en aquel momento, los productores ya le habían advertido que no usara el programa para resolver asuntos personales. Pero cuando alguien está acostumbrado a mandar, la advertencia puede sonar como una ofensa. Y esa noche, frente a millones de espectadores, tomó el micrófono. Piensa en eso un momento. Un director, un escenario nacional, una concursante joven, vulnerable, dependiente del mismo sistema que él representaba, las cámaras encendidas, el público mirando. Y en lugar de música, talento o competencia, el país vio una escena de tensión privada convertida en espectáculo.
Eduardo la confrontó, la puso contra la pared de la opinión pública, la obligó a responder bajo una presión brutal, como si el foro de la academia fuera una sala de juicio y él tuviera derecho a ser juez, fiscal y dueño del micrófono. No era solo una pregunta, era poder cayendo sobre alguien con menos poder. Era el viejo impulso de controlar saliendo de la casa, dejando el rancho, atravesando la pantalla. Y lo más doloroso fue ver a Bibi dentro de esa escena. La misma mujer que durante años había sido observada por el público como la artista que se fue apagando lentamente. Ahora aparecía sosteniendo el micrófono junto a su esposo, participando en una confrontación que muchos sintieron innecesaria, incómoda y cruel. La imagen era devastadora. La víctima de tantas preguntas convertida también en parte del mecanismo. La esposa defendiendo la fachada. La mujer brillante atrapada otra vez en el deber de sostener la familia perfecta. Pero esta vez el precio fue inmediato. Detrás de la fama reaccionó sin piedad. Eduardo y Bibi fueron separados del proyecto. Ingrid Coronado llegó para ocupar el espacio que Bibi dejó vacío. Lo que debía ser una resurrección terminó convertido en expulsión pública. En cuestión de minutos se evaporaron contratos, oportunidades, ingresos, prestigio y la posibilidad de regresar como una pareja invencible. Ese fue el verdadero derrumbe. No los destruyó un enemigo, no los destruyó una campaña externa. Los destruyó el mismo impulso que había marcado toda la historia. La necesidad de controlar. La imagen, de controlar el relato, de controlar a la mujer, al rumor, al escenario, al público, a la verdad. Y cuando un hombre usa un micrófono nacional para defender su honor, a veces lo único que termina revelando es aquello que más quería ocultar. Si llegaste hasta aquí, dale clic a suscribirte, cada semana destapamos historias como esta que los medios prefieren guardar en silencio. Después del golpe de la academia, Eduardo Capetillo ya no podía esconderse detrás del mismo espejo. La televisión había sido su reino. Ahí lo habían convertido en galán. Ahí lo habían aplaudido. Ahí Bibi había vuelto por un instante a la luz. Y ahí mismo, en 2011, frente a millones, la imagen de matrimonio perfecto quedó marcada por una escena incómoda, difícil de borrar. El escenario que debía salvarlos terminó exhibiendo la grieta más profunda. Pero los hombres acostumbrados a mandar rara vez aceptan el silencio como destino. Años después, cuando las cámaras grandes ya no se abrían con la misma facilidad, Eduardo buscó otro territorio. No un foro, no una telenovela, no un programa musical. Buscó poder político. 2018, Ocoyoacac, Estado de México, el mismo lugar donde se levantaba el rancho Capetillo, esa propiedad enorme que durante años simbolizó privacidad, apellido, caballos, tradición y encierro. Ahí Eduardo apareció como aspirante a la alcaldía bajo las siglas del PRI. La jugada parecía calculada. Si la televisión ya no le daba trono, quizás la política podía entregarle uno nuevo. Si el público ya no lo miraba como galán, quizás el pueblo podía mirarlo como líder. Piensa en eso un momento. El hombre que había vivido entre reflectores, ahora quería caminar entre mercados, calles, promesas, lonas de campaña y manos extendidas. Quería transformar el apellido Capetillo en autoridad pública. Quería que el mismo territorio donde estaba su rancho se convirtiera en su nueva plaza. Pero México ya no era el mismo país de 1994. La gente ya no miraba a los famosos con la ingenuidad de antes. El público ya no aceptaba cualquier sonrisa como garantía de nobleza. Y aquella aventura política se extinguió rápido, sin gloria, sin épica, sin el regreso triunfal que quizás él imaginaba. La puerta de la política no se abrió como esperaba. El cuento perfecto tenía barrotes, pero ahora también tenía grietas. Entonces vino otro intento, más íntimo, más arriesgado, porque cuando una familia abre su casa para que las cámaras entren, cree que puede controlar lo que el público verá. Cree que puede editar las tensiones, ordenar las sonrisas, limpiar el pasado, acomodar la mesa y decir, miren, aquí todo está bien. Así llegó Bibi y Eduardo, el reality. La idea parecía sencilla. Mostrar la vida familiar, mostrar amor, mostrar hijos, rancho, convivencia, tradición, convertir el hogar en espectáculo para recuperar ternura. Pero los realities tienen una crueldad especial. Prometen control, pero a veces capturan lo que nadie quería mostrar, un gesto seco, una mirada cansada, una tensión que dura 2 segundos y dice más que una entrevista completa. Y eso empezó a ocurrir.
El público vio momentos de incomodidad, roces familiares, discusiones, una forma de convivencia que no siempre sonaba a cuento de hadas. Las redes hicieron lo que hacen. Las redes cortaron fragmentos, los repitieron, los juzgaron, los convirtieron en prueba emocional. De pronto, la casa que antes parecía blindada estaba abierta. La jaula dorada ya no era rumor, era imagen en pantalla. Eduardo intentó defenderse, negó ser machista. Se presentó como un hombre de otra época, alguien formado con valores antiguos, un caballero que abre puertas, que paga cuentas, que resguarda a las mujeres de su familia. Pero hay una pregunta que ninguna entrevista pudo borrar. ¿Desde cuándo abrir una puerta significa permitir que una mujer sea libre? Porque pagar una cena no compensa a pagar una carrera. Decir protección no borra el silencio. Presumir tradición no explica por qué una artista como Vivi desapareció justo cuando podía haber conquistado más escenarios. Y entonces el símbolo final empezó a cambiar de forma. El Rancho Capetillo, aquel lugar enorme en Ocoyoacac con lago, caballos, capilla, habitaciones y plaza de toros, dejó de ser solo fortaleza familiar. Con el tiempo comenzó a mostrarse como espacio rentable para eventos, bodas y celebraciones. Lo que antes parecía intocable abrió sus puertas a desconocidos. Guarda esta imagen. La misma propiedad que durante años simbolizó aislamiento terminó convertida en escenario para extraños. La jaula dorada al final tuvo que vender su propio brillo. Y cuando una fortaleza se renta, cuando una imagen se defiende demasiado, cuando un hombre insiste en controlar el relato pero el relato se le escapa, queda claro que la caída no terminó en la academia, apenas estaba empezando. Y después de perder la televisión, después de perder la política, después de abrir la casa que antes parecía intocable, llegó la caída más difícil de ocultar. No la que aparece en una portada, no la que se mide con contratos rotos, no la que se comenta en un programa de espectáculos durante 3 días y luego se olvida. Esta fue más lenta, más íntima, más humillante. La caída de un hombre obligado a mirarse al espejo sin el disfraz del galán. Durante años, Eduardo Capetillo había sostenido una imagen casi impecable, el esposo protector, el padre de familia, el heredero de una dinastía, el hombre que abría puertas, que hablaba de valores, que presumía tradición, que decía cuidar a los suyos. Pero cuando la imagen se rompe, lo primero que aparece no siempre es la verdad. A veces aparece el vacío, y en ese vacío, según sus propias confesiones públicas, Eduardo encontró algo que ya no podía controlar, las adicciones. Guarda esta palabra, porque en una historia marcada por el control, esa palabra funciona como una sentencia. El hombre que según tantas versiones quiso controlar conversaciones, escenas, movimientos, contratos, cámaras y hasta el relato familiar, terminó confesando que no podía controlarse a sí mismo. Piensa en eso un momento. El mismo apellido que caminaba entre caballos, plazas de toros y mansiones. El mismo rostro que durante los años 80 y 90 llenaba carpetas escolares, revistas juveniles y pantallas de telenovela. El mismo hombre que parecía haberlo tenido todo empezó a hablar de una fragilidad que no cabía en la foto familiar. Según lo que él mismo relató, no se trataba solo de una caída sencilla ni de un exceso aislado. Habló de una dependencia emocional a pequeñas descargas de placer, a esos chispazos mínimos de dopamina que pueden venir de muchas formas. Pastillas, alcohol, azúcar, aplausos, miradas, redes sociales, la necesidad de sentirse visto, la urgencia de escuchar que todavía era atractivo, que todavía importaba, que el galán seguía ahí debajo del cansancio. Y ahí la historia se vuelve cruel, porque el público puede perdonar arrugas, puede perdonar kilos, puede perdonar el paso del tiempo. Lo que cuesta perdonar es descubrir que detrás del hombre que exigía orden había un caos profundo. Detrás del padre firme, un ser quebrado. Detrás del esposo protector, alguien que también necesitaba protección contra sus propios demonios. El cuerpo empezó a contar lo que la boca tardó años en decir. Eduardo habló de un aumento de 18 kilogramos, de una etapa en la que su físico dejó de corresponder con el recuerdo del galán perfecto. Y en una industria que idolatra la belleza, engordar no es solo cambiar de talla, es ver cómo el personaje que te dio poder empieza a morir frente a tus ojos. El cuento perfecto tenía barrotes, pero algunos estaban por dentro. Y entonces llegó uno de los momentos más duros. Eduardo tuvo que pedirle perdón a su hijo Eduardo Capetillo Jr.
No por una escena de telenovela, no por un guión escrito por otros, sino por la ausencia emocional, por los daños que dejan los excesos cuando entran a una casa y cambian el clima de todos, por lo que un padre no ve mientras está luchando contra sí mismo. Ahí se cerró el círculo. 3 décadas intentando sostener autoridad y al final el hombre fuerte tuvo que admitir debilidad frente a su propia sangre. El patriarca tuvo que bajar la cabeza. El galán tuvo que hablar como un hombre roto. Porque controlar una familia no cura una herida interna. Encerrar a una mujer no calma la inseguridad. Defender una imagen no salva un alma. Y cuando la máscara cae, lo que queda no es poder. Lo que queda es un hombre pidiendo perdón demasiado tarde. Y después de la caída, después del escándalo, después de las confesiones, queda una imagen que no se borra. Bibi Gaitán de pie sobre un escenario, no como recuerdo, no como esposa de nadie, no como la mujer silenciosa del rancho, de pie, iluminada, respirando otra vez el aire que durante años pareció prohibido para ella. Porque hay historias donde la redención no llega con una disculpa perfecta, ni con una entrevista entre lágrimas, ni con una foto familiar en la playa. A veces llega con un paso de baile, con una voz que regresa, con una mujer entrando al escenario como quien entra a recuperar una parte de su alma. Piensa en eso un momento. Después de años de ausencia, después de aquella desaparición artística que dejó a México preguntándose qué había pasado con una de sus estrellas más completas, Bibi volvió a tocar el lugar donde siempre perteneció. Lo hizo en Chicago encarnando a Dalma Kelly con esa mezcla de fuerza, elegancia y filo que solo tienen las artistas que sobrevivieron al silencio. No era solo una función, era un mensaje. Cada movimiento parecía decir, todavía estoy aquí. El cuento perfecto tenía barrotes, pero los barrotes también se oxidan. Luego vino Amor sin barreras junto a su hija Ana Paula. Y ahí la imagen fue todavía más poderosa. Madre e hija compartiendo escenario. 2 generaciones bajo la misma luz, una mujer que había sido contenida durante años y una hija que caminaba frente al público sin pedirle permiso al pasado. Eso no era solo teatro, era una grieta abierta en la vieja jaula dorada. Después apareció 2 locas de remate junto a Dalila Polanco. Otra vez Bibi frente al público. Otra vez la risa, otra vez el oficio. Otra vez esa presencia que el país no había olvidado, aunque durante mucho tiempo pareciera guardada en una habitación cerrada del Rancho Capetillo. Y mientras ella recuperaba fragmentos de su vida artística, los hijos también empezaron a escribir caminos propios. Alejandra Capetillo construyó una vida independiente en Madrid, lejos del centro de esa narrativa familiar que durante años giró alrededor del apellido paterno. Eduardo Capetillo Jr. buscó su voz dentro de la música regional mexicana, intentando caminar sin convertirse solo en una extensión del padre. Guarda esta imagen. Una familia que durante años pareció moverse como un bloque empieza poco a poco a separarse en destinos individuales, y eso también es libertad. Hoy, más de 30 años después de aquella boda transmitida como cuento de hadas, la historia ya no puede contarse solo con flores, vestidos y sonrisas. Hay que contarla con números. 9 años de ausencia artística, reglas extrañas que se vendieron como protección, un rancho convertido en símbolo de encierro, un escándalo en vivo que destruyó la fachada, 18 kilogramos que hablaron de una crisis interna, un perdón pedido demasiado tarde y una mujer que pese a todo volvió a colocarse frente a las luces. Quizás esa es la parte más difícil de aceptar, que el daño no siempre destruye por completo. A veces deja a la persona viva, de pie, sonriendo, trabajando, criando, bailando, pero con una parte de su historia arrancada para siempre. Eduardo quiso presentarse como protector, como caballero, como hombre de familia. Pero proteger no es reducir, amar no es vigilar, cuidar no es apagar. La verdadera fortaleza de un hombre no está en cerrar puertas para que una mujer no se vaya. Está en abrirlas y soportar verla brillar incluso cuando su luz es más grande que la propia. Porque ningún apellido, ningún rancho, ninguna tradición y ninguna imagen de familia perfecta pueden justificar el silencio de una mujer nacida para el escenario. Al final, la jaula dorada no ganó del todo. Bibi volvió a bailar. Y cuando una mujer vuelve a bailar después de años de encierro, cada paso suena como una sentencia contra todos los que confundieron amor con dominio. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campana, hay mucho más detrás de las sonrisas perfectas que el mundo del espectáculo prefiere no mostrar.